voy a entregar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que podemos venir a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de que tú has abierto la puerta para nosotros, Señor, y entrar al trono de la gracia, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, Señor, por esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y tomarnos en adopción, Señor. Yo quiero entregar tu palabra en esta mañana en tus manos, Señor, y pido, Señor, que seas tú el que nos hable, Señor. Pido que seas tú, Señor, el que nos enseñes y seas tú el que nos revele, Señor, tu corazón en esta mañana, Señor. Amén. Señor, yo soy la primera que necesito aprender. Necesito, Señor, que tú me enseñes tus caminos, Señor, y me enseñes, Señor, a andar por ese camino correcto, ese camino de justicia, Señor. Y yo pido tu ayuda en esta mañana y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo, la gloria para el Señor me está permitiendo orar con muchas hermanas y es un tiempo glorioso que podemos compartir con cada una de ellas. Pero también el Señor me está enseñando que hemos perdido un poco el concepto de la oración. Hemos perdido un poquito el rumbo de lo que realmente significa la oración. Siempre decimos que la oración es hablar con Dios. Pero en la mayoría de las veces no venimos para hablar con Dios. En la mayoría de las veces siempre estamos corriendo, siempre estamos afanados y venimos corriendo y dejamos nuestra lista de supermercado a Dios. Es lo que muchas veces hacemos, traemos una lista larga, de paso le decimos, Señor, aquí está, esto es lo que yo necesito. Y en la realidad ese no es el concepto de la oración. Entonces, estaba yo leyendo en Lucas capítulo 11, versículo 1. Entonces me llamó mucho la atención esto. Y dice así la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, esto a mí me llamó un poco la atención, porque era claro que Jesús tenía una vida de oración. Jesús oraba. Hay partes de la Escritura que dice que Él se pasaba la noche orando. Y hay parte que dice que se levantaba temprano para orar. Estaba en continua comunicación con el Padre. Y yo siempre digo, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Muchísimo más. ¿Verdad? Porque Jesús tenía claro el propósito por el cual Él vino. Y aún así Él necesitaba orar. Nosotros no tenemos muchas veces claro el propósito. Entonces necesitamos buscar más. Y Jesús, yo creo que hasta aquí Jesús en ningún momento llamó a sus discípulos y decirle, vengan que les voy a enseñar a orar. Jesús en ningún momento hizo, al menos la Escritura no lo dice. Fue el discípulo, este discípulo, en Mateo dice que eran sus discípulos. Ellos vinieron a Él para que les enseñe a orar. Ellos buscaron eso, aprender. ¿Por qué? Porque ellos veían. Jesús mostraba con su vida, daba ejemplo con su vida. Entonces, yo me pregunto, a lo mejor los discípulos se preguntarían, ¿por qué que Él ora tanto? ¿Por qué Él necesita tanto? Pero como fuera,
sus discípulos vinieron a él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero lo curioso que el Señor me llevaba era que los judíos eran hombres de oración. Los judíos oraban. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, ellos oraban. Y en el Antiguo Testamento tenemos grandes oraciones que ellos hacían. La mayoría de los salmos son oraciones que el rey David hacía para Dios. Entonces ellos tenían conocimiento de la oración. Ellos sabían venir y traer sus pedidos. Porque lo que quiero en esta mañana, a ver si me explico y si me sé explicar, lo que el Señor me enseñaba esto. Una cosa es venir y traer una lista de supermercado a Dios, y otra cosa es venir a Dios y conocerlo. Los judíos conocían a Dios, pero ¿qué pasó con ellos? Que dejaron de lado a Dios y exaltaron las leyes, exaltaron a Moisés, y eso era más importante para ellos, las leyes, que el Dios que hizo las leyes. Entonces ellos necesitaban volver a ese principio que Dios les enseñó. Y Jesús vino a devolver ese principio para nosotros de la oración. A que nosotros tengamos un concepto claro de lo que es la oración. Entonces, la oración es entrar en comunión con el Padre. Es venir a Dios. La oración no se trata de mí, ni se trata de ti. Ni se trata de lo que nosotros podemos traer a Dios. La oración se trata del corazón del Padre. Se trata de conocer el corazón del Padre. Porque nosotros como hijos tuvimos nuestros padres. Nosotros como padres hemos enseñado a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos tienen problemas, vienen a nosotros buscando ayuda, buscando consejo, ¿verdad? Entonces, yo como padre voy a abrir mi corazón y voy a dar un concepto bueno a mi hijo. Nunca voy a dar un consejo malo a mi hijo. Siempre voy a tratar de encaminarlo hacia lo bueno, a que tome buenas decisiones, ¿no? Pero ¿por qué el hijo viene al padre? Porque el hijo conoce el corazón del padre. Porque el hijo sabe que su padre le va a ayudar. Su padre le va a mostrar el camino de la decisión que tiene que tomar, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la oración, de venir a Dios para conocerle a Él, para conocer su corazón. Los mismos judíos perdieron eso. Entonces, eso era lo que llamó la atención, la vida de los discípulos. En Jesús había algo diferente. Jesús hacía una oración diferente. ¿Por qué? Porque en la oración de Jesús había ¿qué? Poder. Y había autoridad. Que en la oración de otros no había. Mismo en la enseñanza de Jesús había poder y autoridad. Que en otra enseñanza no había. O sea, había algo diferente en la vida de Jesús. Y ellos querían eso que Jesús tenía. Ellos querían conocer, querían recibir y querían hacer como Jesús hacía. Porque sabían que venían ¿de quién? De Dios. Dios, los mismos judíos dijeron, nadie puede hacer estas cosas si es que Dios no le da. Ellos mismos reconocían eso. Entonces, Jesús nos abrió la puerta. Él es la puerta. Él dice que Él es la puerta, por donde nosotros tenemos que entrar. Porque lo primero que Jesús trajo cuando estuvo aquí en la tierra e hizo esa obra maravillosa en la cruz del Calvario fue reconciliarnos con el Padre. Nosotros estábamos lejos de Dios. Había un abismo muy grande que nos separaba de Dios y nosotros no podíamos llegar a Él. No podíamos.
Y Dios, por más que nos amara y quisiera venir a nosotros, nuestro pecado impedía que volviéramos a Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Sacar ese abismo, hacer un puente en ese abismo, no para que nosotros vayamos a Él, sino para que Él venga a nosotros. Porque es Dios el que viene a nuestra vida, nosotros no. Nosotros no somos capaces. Dios tiene que trabajar mucho en nuestro corazón para que podamos abrir y decirle, Señor, te necesito. Quiero conocerte, Señor, abro mi corazón a ti. Entonces, Dios hizo un puente, Dios hizo un camino en ese abismo. Y ese camino era Cristo. Y en Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús quitó el velo de separación, rompió, lo partió por la mitad y abrió para nosotros ese camino, para que nosotros podamos correr al Padre y podamos conocer al Padre. Si nosotros miramos toda la vida de Jesús aquí en la tierra, Él en ningún momento se atribuyó ninguna gloria. Siempre le dio la gloria al Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos a conocer al Padre. No conocíamos al Padre, no conocíamos al Dios que creó los cielos y la tierra. Y Él tenía que venir a revelarnos y ayudarnos a nosotros a abrir nuestro corazón y entrar por Él, que es la puerta, para alcanzar esa reconciliación con el Padre. En Cristo podemos entrar al trono de la gracia. En Cristo nosotros podemos venir al Padre confiadamente. Un niño, cuando tiene problemas, no tiene miedo para ir a su padre y pedir ayuda. Un niño, cuando tiene problemas, corre a los brazos de su padre porque sabe que el Padre lo va a ayudar, lo va a acoger, lo va a levantar, lo va a defender. Es eso mismo lo que Cristo vino a enseñarnos. Si nosotros vemos el pueblo, cuando Dios llamó a Moisés al monte, el pueblo no quiso acercarse ni siquiera al monte. Dijeron, no, nosotros desde lejos, sube tú y habla tú con Dios. Muchas veces somos así. Muchas veces queremos a Dios solo de lejos. Solo buscamos a Dios cuando tenemos dificultades. Y gloria a Dios, porque Dios puede usar las dificultades para volvernos a Él. Pero en principio, ese no es el concepto. El principio es que Cristo vino, me abrió la puerta y yo confiadamente puedo venir al Padre, sin problemas, sin dificultades. Pero muchas veces no es así. Y Dios tiene que usar los problemas, las pruebas, para que nosotros levantemos los ojos y pidamos ayuda. Pero Dios, como Padre, tiene un corazón. Y el corazón del Padre sufre. Y el corazón del Padre se entristece. Cuando nosotros como padres, nuestros hijos se alejan de nosotros, hacen su propia vida, nos dejan de lado, ¿no es un dolor? ¿No nos duele eso? ¿Y cuánto más al corazón del Padre? Que nosotros solo le tenemos como el banco cada vez que necesitamos, cada vez que estamos en dificultad lo buscamos. No, el Padre está siempre con los brazos abiertos, siempre está para recibirnos, pero Él quiere revelarnos su corazón, quiere revelarnos su corazón. Entonces, el Señor me mostraba esto, de que cuando venimos a Él, primero
tenemos que saber quién es Él. ¿Quién es Dios para mí? Jesús le hizo esa pregunta a sus discípulos. Le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Unos dijeron un profeta, otros Elías, otros el Mesías, pero nadie tenía seguridad de quién era Él. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Padre, porque es delante del Padre que venimos, es al Padre al que nos dirigimos. Cuando venimos a Él, ¿quién pensamos quién es Él? ¿Quién es Dios para mí? ¿Y con qué actitud yo vengo delante de Él? Porque supongamos que el rey de España nos hace una invitación. Nos invita a ir a su palacio, o la reina de Inglaterra. Yo estoy segura que nos pondríamos las mejores galas, ¿no? Y nos vestiríamos de mucho respeto, mucha honra, con mucho temor, mucho cuidado. Entraríamos delante de ellos, ¿verdad? Pero muchas veces no entramos de esa manera delante de Dios. Para yo venir a Dios en oración, primero yo tengo que saber que Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Él es muy grande. Nosotros no nos imaginamos la grandeza de Dios. Solo mirar el cielo, para nosotros eso es muy grande, pero eso no es nada comparado con la grandeza de Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Él es el Todopoderoso. Él es el Santo. Y yo tengo que tener presente todos esos atributos de Dios para venir a su presencia. Y cuando yo vengo con eso en mi corazón, de que Dios es mucho más grande y yo no lo puedo alcanzar, que yo soy polvo, como dice la tierra, yo soy pequeña, y que para mí es un privilegio que Él me permita venir a Él. Es un privilegio de que Él me abra las puertas de su casa, de su reino, para que yo entre. Nosotros tenemos que mirar ese concepto y podemos venir con respeto. Podemos venir con temor. No podemos venir de cualquier manera. Yo no puedo venir corriendo. Yo no puedo decirle, no, Señor, tengo prisa. Tengo que hacer esto. Mira, Señor, toda mi agenda, lo que tengo que hacer en el día. No. Yo tengo que darle a Dios lo primero, la primicia. La primera hora de la mañana es de Dios. Es mi ofrenda para Él. Cuando yo vengo a Dios, yo tengo que venir buscando conocer su corazón. Conocer lo que Él tiene en su corazón. Conocer lo que Él siente. Él dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que habita la eternidad y Él mira mucho más allá que nosotros y puede ver mucho más que nosotros. Pero nos dice también en su palabra, Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino mis amigos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Sin embargo, cuando hay una comunión con Dios, cuando hay una vida con Dios, un caminar cercano con Dios, Dios revela todo aquello que va a hacer. Y Dios revela dentro de la oración que nosotros podamos tener con Él, revela lo que Él quiere, lo que Él está haciendo o lo que Él va a hacer. Él lo revela, Él muestra.
Pero eso solo sucede cuando hay una cercanía, cuando estamos cerca de su corazón, cuando hay una búsqueda genuina de Él. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo yo sé cuál es la voluntad de Él? Estando en su presencia. Estando en su presencia. Estando muy cerca de su corazón, Él me revela cuál es su voluntad. Él me revela qué es lo que Él quiere de mí. Él lo hace. Dios es real. Dios es real y Cristo vive. No servimos a un Dios que está lejos. Dios no está lejos. Si pensamos que Dios está lejos, no lo está. Está cerca. Está a tu lado, está a mi lado. Y continuamente Él nos está hablando y nos está llamando. Y nos dice: hijo, hija, te estoy esperando. Te estoy esperando. Con paciencia. Porque imagínense que Dios quitara su paciencia. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Yo muchas veces pienso eso y le digo: Señor, por favor no quites tu paciencia de mí. No quites tu paciencia. Pero Él está allí, paciente, esperando por nosotros. Pero necesitamos venir. Él dice, Jesús dijo, ya en Isaías dijo: este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces nuestro corazón está lejos de Dios. Está lejos de lo que realmente Él nos llama. Tenemos nuestra propia vida, tenemos nuestro propio pensamiento, tenemos nuestras propias metas. Pero la palabra de Dios dice que ya hay un plan establecido, ya hay un propósito que cumplirse en nuestra vida. Pero eso no es de ahora, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara el mundo, ya hay un plan establecido. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Y la única manera de conocer ese propósito es conociendo el corazón del Padre. Él puede darnos sus pensamientos. En Santiago 5:16 dice que la oración del justo, ¿qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es una palabra poderosa. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ese puede mucho es que puede todo. No es solo mucho, puede, en Cristo puede todo. ¿Por qué? Porque la oración de un justo es porque está alineado a la voluntad de Dios. La oración del justo siempre está alineado al deseo de Dios y al propósito de Dios. Por eso es eficaz. Nos dice en la palabra, nos dice que nosotros no sabemos orar. Y es verdad, no sabemos orar. Yo no sé orar. No sabemos orar como conviene. Pero dice que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos dirige, nos guía, nos encamina, trae dirección a la oración que tenemos que hacer. Solo Él puede ayudarnos. Pero ¿cuándo podemos hacer eso? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Alinea nuestro corazón al corazón del Padre.
alinea nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Alinea nuestro corazón a estar abierto a escuchar lo que Dios quiere decirnos y guiarnos a esa dirección que Él quiere tomar. Y gloria a Dios que Él puede hacer para nosotros hoy y no nos deja confundidos. No nos deja confundidos. El Señor, esto no es criticar ni juzgar, pero para dar un poco de ejemplo, desde que comenzó el confinamiento, el Señor me permitió orar con una hermana. Ella no está aquí, ella está en los Estados Unidos. Y entonces Dios lo puso así. No estaba planeado, yo llevaba mucho tiempo sin verla, sin hablar con ella. Y entonces surgió la idea de que surgió un mensaje así, empezamos a hablar y fue eso, de que podíamos orar juntas y comenzamos. Y entonces cuando ella comenzaba a orar, yo me quedaba como... Porque ella estaba en esta de la prosperidad, este evangelio de la prosperidad. Entonces la oración que le enseñaron a hacer era, yo declaro, yo ato, yo proclamo y yo arrebato y entonces yo dejé que ella acabara la oración. Entonces yo, mientras ella oraba, yo le decía, Señor, ¿cómo yo puedo hablar a esta hermana y decirle que la oración que está haciendo no es lo que está aquí? Yo no encuentro en la palabra de Dios una oración de ese tipo. Entonces, yo oraba allí, entonces no tenía la suficiente confianza de decirle que estaba mal, ¿no? Pero el Señor me dio gracia y yo le dije, mira hermana, vamos a la palabra. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice, la manera como tenemos que orar. Y fuimos entrando de esa manera. Al principio fue difícil porque ella no aceptaba, porque eso estaba tan arraigado en ella y era la manera que le enseñaron a orar. Hoy en día, para la gloria de Dios, hemos ido a la palabra, hemos tenido que ir a la palabra todas las veces para que ella vea. Y el Señor ha trabajado eso. Hoy en día, esta muchacha hace una oración poderosa y gloriosa para la gloria de Dios. El Señor ha cambiado y ha transformado. Pero a veces es que caemos en el engaño del enemigo. El mismo, a veces damos lugar al enemigo y mete las mentiras y nos desvía de esa oración eficaz, de esa oración correcta que tenemos que traer delante del Padre. Porque cuando yo vengo al Padre, normalmente es cuando necesito. Pero no tiene que ser así. Yo tengo que venir buscando al Padre. En Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Las añadiduras no solamente son las cosas materiales. Las añadiduras son todas aquellas cosas que necesitamos. Salud. ¿Cuánto necesitamos de salud? Mucho, ¿no? Esas son añadiduras que el Padre trae para nosotros. Cuando nosotros estamos, ¿qué? Conectados. Estamos en su presencia. Caminamos bajo su voluntad. Bajo su autoridad. Todas las demás cosas que nosotros necesitamos, Él vienen solas. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de traerlo. De suplir todo aquello que necesitamos. Necesitamos volver al verdadero fundamento de la oración.
La oración es para tener comunión con el Padre, para conocer quién es Él y vivir en su presencia conforme a su voluntad, caminar conforme a su voluntad. Porque la oración no es solamente cuando yo vengo, me pongo de rodillas y empiezo a decir todo lo que tengo en mi corazón. No, la oración es continua. La oración es lo que tú vives cada día, lo que yo vivo cada día. Dios siempre está presente en mi vida. Yo estoy continuamente hablando con Él. Yo continuamente estoy en comunicación con Él, aunque esté trabajando, aunque esté con otras personas. Mi mente y mi corazón están conectados a Dios. Amén. No estamos separados. Lastimosamente, los seres humanos tendemos a separar todo. En la iglesia soy una persona, en el trabajo soy una persona, en la calle soy otra persona, cuando estoy con los amigos soy otra persona. Entonces, separamos. Nosotros no podemos separar nuestra vida. Nuestra vida es una sola en Cristo. Y estemos donde estemos, Cristo es el centro de nuestra vida. Y nosotros tenemos que mostrar a Cristo. Cristo es la verdadera oración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es a Él a quien tenemos que reflejar. No, yo no vivo mi propia vida. Yo no hago lo que yo quiero. El apóstol Pablo dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si nosotros volvemos a mirar la vida de Cristo, Él estaba conectado con el Padre. Continuamente Él hablaba del Padre. En todo lo que Él hacía, en todo lo que Él hablaba, era el Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Toda nuestra vida tiene que hablar de Cristo. Tiene que mostrar a Cristo. Esa es la verdadera oración. Ese es el verdadero fundamento. Comunión con Dios. Yo no digo que no traigamos nuestra lista de supermercado. No, el Padre dice que tenemos que traerlo. Pero primero tenemos que venir al Padre porque Él es Dios. Y porque nuestro anhelo, nuestro deseo sea conocerlo y estar en su presencia. Amén. Eso tiene que ser lo primero. Tiene que ser el centro de nuestra vida. No podemos tener a Dios como última opción. Cuando estamos en dificultades, tratamos de resolver los problemas con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, y luchamos y peleamos para arreglarlo. Pero cuando ya no hay manera, ya no hay forma, entonces, Señor, socorro. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Pero el Señor nos muestra una manera. Y sería más fácil para nosotros. Nuestra vida sería más fácil, no sería tan complicada. Si nosotros pasáramos más tiempo en la presencia de Dios, no nos complicaríamos la vida. No nos meteríamos en tantos problemas. No se trata de mí ni de ti. No se trata de nuestras necesidades. Se trata del corazón del Padre. Se trata de la voluntad de Dios. Se trata de lo que Él siente, de lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que estar sujetos a eso. Nosotros muchas veces queremos ajustar a Dios y queremos ajustar su palabra a nuestra vida. No, somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a su voluntad y somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a la verdad de su palabra. La verdad está aquí y esto nadie lo puede rechazar.
Esta es la verdad absoluta y yo no puedo ir en contra de esto. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde podemos ir de Dios? No tenemos dónde escondernos de Dios. Siempre nos va a seguir. Siempre nos va a acompañar. Y toda nuestra vida está aquí. Toda la dirección para nuestra vida está en la verdad de su palabra. Pero para yo conocer, para que Él revele esa verdad a mi corazón, yo tengo que conocerlo a Él. Aquí está el corazón de Dios. Aquí está su voluntad. Aquí están los planes que Él tiene para cada uno. Pero la única manera de que yo conozca esos planes es que yo tengo que conocerlo a Él. Tengo que venir a Él. Y venir con la actitud correcta. Cuando yo vengo a Dios, tengo que siempre recordar que yo vengo ante el Rey de Reyes. Ante el Dios, el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Cuando yo tengo presente esto, entonces estaré entrando bien. Estaré entrando bien, porque vendré con mucho respeto y mucha honra a su nombre. Y yo cuidaré mis palabras. Yo cuidaré mis palabras. Y necesitamos volver a esto. Jesús vino a enseñarnos esto, vino a volvernos a llevar al Padre, vino a hacernos conocer al Padre. Nos dirigimos al Padre, pero muchas veces no le conocemos. Y hasta a Jesús muchas veces no conocemos, no sabemos quién es Jesús. Pero necesitamos abrir nuestro corazón y Él nos está llamando y nos está diciendo y nos pregunta a cada uno, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Dice Jesús. Y esto es una pregunta muy importante para nuestra vida. Porque si nosotros no conocemos la respuesta, no podemos seguir. No podemos seguir. Porque ¿saben qué? Seguiremos dando tumbos y de cabezazos. Y solo habrá mucha confusión en nosotros. Pero cuando realmente podemos decir quién es Jesús para mí, quién es el Padre, entonces yo andaré por ese camino de justicia que Él trazó para mi vida. Y yo pido cada día al Espíritu Santo y le digo, enséñame a orar. Ayúdame a hacer una oración eficaz conforme a tu corazón. Ayúdame que esa oración eficaz que yo pueda hacer a través de Cristo pueda producir fruto, no solamente para mí, sino por todos aquellos por quien yo pueda orar. Jesús dijo que para aquellos que creyeran en Él, que todas las obras que Él hizo, mayores harían y que les seguirían. Las señales seguirían a aquellos que creían en Él. Y yo digo, Señor, enséñame a hacer oraciones eficaces de tal manera que las señales puedan ser evidentes de que tú eres Dios y de que tú sigues haciendo maravillas en la vida de los seres humanos. Nosotros solo somos vasos, solo somos siervos. Él es Dios, todo le pertenece a Él. Todo lo que yo pueda hacer para Él es por su gracia y su misericordia. Por mí misma no puedo hacer. Yo no tengo fuerza. Yo soy débil. Yo me canso muy fácilmente. Pero cada mañana Él renueva su misericordia y renueva su fuerza para mí. Para que yo pueda hacer lo que Él me ha mandado hacer. Sin su ayuda no puedo hacer absolutamente nada. Pero yo tengo que conocer
su corazón. Y eso es lo que en esta mañana el Señor nos llama a cada uno, a conocer su corazón. Y que nos ayude realmente a hacer oraciones eficaces que produzcan frutos dignos de arrepentimiento y frutos que levanten señales y maravillas que Jesús vino a dejarnos, y que puedan tocar los corazones y que puedan rescatar vidas, que puedan realmente mostrar a las personas que necesitan a Dios, necesitan de Él, necesitan de su salvación, necesitan, así como un día Dios me sacó de un pozo muy profundo, yo sé que Dios también nos llama a sacar a otros, en el nombre de Jesús, de muchos pozos. Pero primero tenemos que conocer su corazón y el dolor que Él siente por esas vidas. Dios sufre, Dios llora cada vez que un ser humano va al infierno. Dios no creó el infierno para nadie. Pero Dios se duele cuando una persona toma la decisión de destruirse a sí misma. Dios ama su creación. Si Dios ama tanto los pájaros que las alimenta, ¿cuánto más nosotros, que Cristo vino a morir por nosotros? Y hay muchas vidas allí fuera a quien yo tengo que llevar a Cristo, pero yo tengo que conocer primero a Cristo y tengo que conocer primero al Padre. Y necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo a que podamos abrir nuestro corazón a la verdad de su palabra y nos ayude realmente a que podamos ser esos vasos que Él pueda usar, pero que realmente podamos hacer no solamente oraciones eficaces, sino obras eficaces para la gloria de Dios y para su reino. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.